Bueno, Gonzalo, muchísimas gracias por estar en este nuevo programa de Entrevidas TV. No, gracias a vos. La verdad que siempre hablar con lectores y con lectoras, para mí es un placer, ¿viste? Que somos como una especie como de comunidad Sí, que, que entre nosotros nos entendemos, digo, como esta cosa, ¿viste? Como de una cofradía. hablar una cofradía, hablar sobre libros, recomendarnos lecturas y eso, la verdad, para mí siempre es un placer. Gracias, la verdad tenía mucha ganas de hablar con vos, un placer para mí. Voy a estar hablando con Gonzalo Heredia, actor y escritor, pero vamos a hablar de su faceta de escritor. Así que bueno, muchísimas gracias nuevamente. Pero bueno, antes de hablar de tu libro, que paso lo muestro, El punto de no retorno, me gustó mucho, publicado por Altopo, Repetís Editorial, después de Construcción de la Mentira. De paso aprovecho para saludar bueno, ahí al editor Marcos Almada. Me gustó mucho el libro, espero que siga llegando, ¿no?, a muchos lectores. Contá un poquito, Gonza, ¿cómo fueron tus comienzos como lector? ¿Por dónde arrancaste? Bueno, arranqué de una manera bastante autodidacta, porque siempre cuento lo mismo, que en mi familia no hay lectores, lectoras, no existía el hábito de la lectura y tampoco había bibliotecas y demás. Entonces es autodidacta, me refiero a eso, ¿viste? Como haber construido el hábito, haber construido la biblioteca también. Y, y a partir de ese momento me encontré con Sábato, con el túnel, y tuve como esta especie como de revelación a través de la lectura, ¿viste? De descubrir. Es un poco también lo que habla, lo que le pasa al protagonista de la novela, es esto de descubrir zonas oscuras, zonas poco iluminadas dentro de uno, y que te encontrás en esos párrafos o en esas oraciones de otro u otra, y te descubrís. Y a partir de eso fue para mí sumamente adictivo. Sí, bueno, de hecho, ahora después vamos a hablar de la novela, pero aparecen muchos textos, de hecho, muchos textos que leí que la verdad que seguramente los leíste vos y te gustaron mucho, como por ejemplo las correcciones, ¿no? Eh, pero bueno, después en tu camino, ¿no?, como lector, ¿en qué momento, digamos, o qué autores fueron marcándote, sobre todo cuando ibas haciendo el recorrido, ¿no?, de lector todavía? Mira, eso fue, la verdad que bastante accidentado al principio, porque uno empieza siempre chocándose contra diferentes paredes o diferentes voces narrativas que no pueden entrar, como corrientes de pensamiento en los cuales te sentís como reflejado, pero todavía no sentís que entró, hizo carne dentro tuyo. Y me ha pasado, por ejemplo, de querer entrar con William Burroughs o con la generación Beat y salir expulsado inmediatamente. Lo mismo me pasó con Nietzsche. Entonces fue como accidentado desde ese lugar, digo, sin recomendación, intentar meterte en una lectura que todavía no llegaba, no podía. Pero fue bastante paulatina, bastante progresiva. No tengo un mapa, pero sí tengo esto de la primera experiencia, lo que te decía hace un rato, esto de esa voz que te conoce mucho más de lo que vos te conocés, de decir, o sea, este tipo pone en palabras cosas que yo desconozco de mí todavía. Y a partir de eso empezar a formar una familia literaria, que es de lo que hablaba siempre Abelardo Castillo, de que un escritor te lleve a otro y demás. Y ahí empezás como a formar una especie como de red o de enjambre, en donde empezás a conocer ciertas voces y también está tu búsqueda. Dentro de esa búsqueda vos empezás como a ir como para una cierta corriente y empezás a conocer. Bueno, también el hecho de haber hecho taller con Virginia Cosín, de que ella me hizo conocer mucho la narrativa norteamericana, eh, me hizo conocer a Foster Wallace, por ejemplo, y Cheever, Carver, digo, toda esa corriente de pensamiento. Entonces, a partir de eso, empezás como a ir para atrás, para adelante, después te empezás a preguntar por los contemporáneos y después te empezás a preguntar un poco quién empezó, vas un poco para atrás, hablo, no sé, de Cambaceres o de Mansilla, digo, y empezás como a tener como diferentes islas y después a la larga se van conectando una entre sí, y ahí te das cuenta y decís, ah, mira qué genial, se empieza a formar algo, una especie como de mapa, y empezás a transitarlo, ¿no?
Y también es interesante esto que dijiste, ¿no? De ponerle, arrancaste por Burroughs y por ahí en ese momento, nada, te bloqueó. Porque a veces uno viste, hay gente que te pregunta, mirá, no sé qué leer, leí algo y no me gustó, y por ahí entraron por algo que no era para esa persona en ese momento, ¿no? Mirá, a mí me pasó varias veces de intentar leer un libro y que no sea el momento y después encontrarme, no sé, años después. Siempre hablo de la novela luminosa, por ejemplo, del Hebrero, que para mí es un libro que lo empecé a leer, o sea, como caí, creo que fue la cuarta o la quinta vez, caí en el momento justo antes de empezar a escribir Construcción de la Mentira. Cuando yo empiezo a escribir Construcción de la Mentira, lo escribo en libretas, a mano, al principio, y él justamente habla de eso, empieza a escribir un diario a mano también, por una cuestión de intentar llegar a un estadio que tenía en un momento que había escrito un texto, ¿no? Y bueno, ahora quería como retomar eso. Entonces empezaba a escribir a mano, empezaba a conectarse con eso, y el día a día, el cotidiano, pero sobre todo buscar la literatura en lo cotidiano, Claro. en este diario, ¿viste? Que muchas veces los diarios son una mierda, o sea, no hay nada en los diarios, es poco literario, pero siempre es como el material con el que vas a trabajar. Eh, y a mí me pasó eso siempre, de libros que no podía entrar en su momento y que después, eh, o sea, no podía dejar de leerlo, eran Claro, como por ahí los lecturas que fueron como, resignificaste mucho tiempo después. sí, 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 la verdad que sí, pero también por una cuestión de tiempo, por una cuestión de proceso, de experiencias y demás. Bueno, nombraste antes a Virginia Cosín, una escritora que para mí, a mí me encanta, leí 2 novelas de ella que la verdad que son impresionantes, siempre la recomiendo. Y bueno, nombrabas Carver, Cheever, a Foster Wallace, bueno, a mí me gusta mucho también Bukowski y Fante, que van también medio de la mano en algún punto. Claro, claro. Eh, Contame un poquito cómo fue esa experiencia con ella en el taller. Cuando yo fui la primera vez con ella, había llevado unos escritos que tenía, y me acuerdo que los leímos y ella, la primera devolución fue, es críptico, este texto es como bastante críptico. Y ella me enseñó a leer para escribir. Yo no tenía quizás ese hábito construido de la lectura, pero sobre todo de ver forma. O sea, para mí la literatura siempre es forma. Y es conocer las formas para poder decir lo que vos querés decir. Yo creo que todos tenemos algo para decir. El tema es cómo lo decís, cómo lo Claro. contás. Y a través de eso, a través de esas lecturas, bueno, como te decía, sobre todo en Construcción de la Mentira, de haber conocido la forma de Foster Wallace, esta forma media metaficcional, de rompimiento de cuarta pared, empecé a construir ese texto. Eh, y ella, la verdad que básicamente a mí me enseñó a leer más que a escribir. Y yo creo que a una persona que quiere escribir, primero se le enseña a leer. Yo no me considero, primero no me considero escritor, me considero una persona que intenta todos los días sentarse y escribir algo, y todos los días intenta construirse como lector. Creo que primero tiene que construirse el lector antes de construirse el escritor. Bueno, hay autores como Stephen King, ¿no? Que lo dice. O sea, lo más importante para escribir es leer mucho. Sí, yo la verdad es que leo para escribir, leo mucho, necesito leer, necesito tener un acopio de lecturas. En el caso del punto de no retorno, había algo de lo metaficcional también, pero de esto eh, muy de Henry James, ¿viste? Esta cosa de Mm. la lección del maestro, esto de que habla, Henry James habla mucho de los escritores o de ese mundillo literario, y también Edith Wharton, que fue una discípula de él. Entonces, como necesitaba tener como ese acopio para poder escribir lo que quería escribir. A mí me aparece la idea, yo tengo imágenes, pero evidentemente me falta como este acopio de estructura, de voces, de forma, que todavía no las tenía en ese momento. Sabes que ahora entrando, esto que sí es muy interesante, esto de la copy, sé que lo venís haciendo con cada novela y ahora, bueno, estás con algo nuevo, ¿no? Que tiene que ver con la familia, después me contarás un poquito Sí, al final. Pero, sabes que, bueno, hablando ya puntualmente del punto de no retorno, arranca con una llamada con Abelardo Castillo, ¿no? Donde también le dice, pibe, anda a leer, básicamente. sí. Pero hay una frase del libro que, por ejemplo, me gustó mucho y lo quiero llevar a ver, bueno,
En un momento Santiago dice, Santiago es el protagonista, Santiago Cruz, dice, para mí escribir es como una música que escucho pero no puedo tocar. Y yo cuando leí esto digo, bueno, a Gonza le quiero preguntar esto, ¿cuándo sentiste que lo que escribías empezaba a tener valor literario? Estaba buena esa pregunta. Esa frase, sabes que yo y lo digo así como abiertamente, se la robé a Piglia. Piglia hablaba de eso. En los diarios de Emilio Renzi, creo que en un pasaje Emilio Renzi dice eso, o sea, como escribir para mí es como una música que escucho pero que no logro tocar. Eh, la verdad que yo no sé si toco ya la música que escucho, no sé si la puedo tocar bien, pero sé que puede salir fuera de mí. Digo, que ya no queda como ronroneando dentro de mi cabeza o queda como dentro de mis manos, dentro de mi cuerpo. Hay algo en donde aprendí y aprendo y estoy aprendiendo a expulsarlo, a ponerlo y a ordenarlo, sobre todo eso. Porque creo que básicamente es también ordenar también el texto, los párrafos, las oraciones, lo que uno quiere decir. Em, yo creo que también una historia se termina de completar sola, en un momento empieza a tener vida propia. Y me pasó esto, sobre todo con el punto de no retorno, esto de que los personajes ya tengan peso propio, tengan contundencia, tengan vida y tenga voz. Em, Porque cuando yo me estoy sumergido en un texto, hay algo que me toma como toda la vida, lo cotidiano, el día a día, digo, como sueño con los personajes. Cualquier lectura que tengo me están hablando del texto que quiero escribir, cualquier película que veo me está hablando de cómo quiero contar mi historia. Hay algo en donde está totalmente teñido por eso. Y con el punto de no retorno me pasó eso. Bueno, hablas antes, o antes decías, ¿no? Lo de las formas, y se nota que hay mucho trabajo de corrección, te imagino muy obsesivo corrigiendo y buscando como las palabras adecuadas, pero también hay mucho trabajo visual, o sea, de descripciones. O sea, uno se mete mucho en la historia, bueno, yo también escribo, entonces algunas cosas uno puede sentirse identificado o que viviste o que te contaron, ¿no? Eh, bueno, ¿cómo fuiste trabajando la historia? Y te quería preguntar, ¿en qué momento, viste que llega un punto cuando alguien escribe que por ahí te trabas en algún momento? ¿En qué momento sentiste que Sí, destrababas sí. la historia? Mira, me pasó mucho, por eso hago como la comparación entre una novela y otra. Construcción de la mentira fue una escritura totalmente fluida. Digo, la escribí a mano, después me senté y como pasé, como desgracé todos esos apuntes en la computadora, pero estaba escrita a mano la novela. Y después fue esto de empezar a trabajar la estructura, escena por escena y demás, y que todo eso conjugara en una historia que sea como bastante cíclica. Yo la percibía de esa forma, como si fuera un círculo. En el caso del punto de no retorno, tuvo mucha metamorfosis, porque al principio quería que sea una novela epistolar, quería que sean mails nada más. Una novela casi, hasta te diría como polifónica, ¿viste? Que eran como voces del maestro, del discípulo y de la pareja del maestro. O sea, como que se conjugara en ese universo y que se construyera a través de voces. Y después empezó a pasar de que aparecieron escenas, situaciones. Claro. Y esas situaciones yo me las imagino en detalle. Digo, a mí me gusta mucho el detalle. A lo Sayer, te diría, en Nadie, Nada, Nunca, en donde cuenta la grasa que tiene el salamín cuando lo está cortando, ¿viste? Que tiene como esos momentos Bueno, hay mucho de donde eso en la novela, por eso te preguntaba, ¿no? Del detalle, las descripciones. hay como un macro y está como el detalle. A mí eso hace a la atmósfera de la situación, de la escena, y también construye la tensión. Entonces, yo me daba cuenta que en las escenas cabía eso de lo ínfimo. Y después empezó a aparecer que eran tres personajes, apareció un cuarto personaje, y en un momento se desarrolló la historia, pero ya no, me acuerdo una mañana puntual en donde me desperté, siempre cuando estoy escribiendo, estoy en ese proceso de escritura, dejo como un hilo, como desplegado para el otro día tener la motivación de levantarme y volver a seguir y a tirar ese hilo. Siempre hay un hilo que queda, Bueno, siempre, siempre, siempre. Y me acuerdo que cuando me levanté una mañana no tenía hilo para tirar y soy mucho, viste, como de pegar en las paredes los textos.
y subrayar y marcar y resaltar y todo eso. Y me acuerdo que estaba en mi sillón totalmente abrumado, abatido, porque no sabía cómo seguir. Había algo en donde se había estrangulado. Hice dos cosas. Quité a un personaje, eran cuatro, quité a un personaje y eran dos personajes femeninos y dos masculinos. A los dos femeninos los junté en uno y volvieron a quedar tres y empecé a escribir un diario de la novela que estaba escribiendo. Y me pasó algo de esto de ese tipo, claro, vos no puedes quemarle la cabeza a tu pareja con el proceso de escritura que estás llevando a cabo todos los días. A No, no, nadie le claro. A importa, nadie le a importa. nadie le importa, no le interesa. No, porque el personaje me pareció que esto, pero si yo lo pongo acá y después lo saco y después lo pongo, es aburrido. Sí, Entonces, qué mejor, yo no hago terapia, no hice, intenté varias veces, pero no hice, no hago, no tengo el hábito, y empecé a agarrar una libreta nueva y empecé a escribir como una especie como de catarsis, de diario literario, de la construcción de esa novela. No sé por qué hubo algo que se destrabó y empezó a ah, fluir de nuevo. muy bueno. Porque es como, claro, vos estás escribiendo algo y es como a través de la escritura, aparte estás escribiendo algo que habla sobre escribir también. Y a través de la escritura, todo vuelve a fluir otra vez. Y eso fue, digo, como arduo, fue tiempo, fue mucha resignación también y mucha paciencia. Eh, la novela mutó mucho porque también de una primera persona mutó a una tercera persona, después para volver a una primera persona. Entonces, cuando hablo de forma, hablo de estas cosas, del ensayo, del error, Sí, del, también está del- bueno, ¿no? del- Para el que no conoce tanto el mundo, que bueno, una novela no es que se escribe, o sea, en un par de horas, o sea, lleva a mucho mí tiempo. Lo que estás contando, el proceso de escritura fue largo. me causa mucha gracia cuando dicen, pero esto pasó de verdad, pero esto yo lo vi. Claro, pero hay tanto tamizado, digo, como para mí la realidad no se puede aprender, Bueno, digo, no una se vez puede hablabas tomar. hace unos años con Leo Yola, un gran escritor, y él me decía, yo parto de algo real y después desarrollo la mentira, o sea, la ficción, ¿no? Sí, porque a través de eso, y uno de los personajes lo dice en la novela, que tu verdad sea más real que la realidad misma. Claro. Es justamente eso. Eh, digo, uno construye una verdad a través de la mentira, digo, como el puente para llegar a ese lugar es a través de la mentira, no existe otro lugar. Si tomamos experiencias, porque somos personas, vivimos y demás, no solo vivimos, sino que oímos, nos cuentan, y hay cosas en donde nos llama la atención, ¿viste? Cuando se aprende esa alerta, que te cuentan algo y vos decís, Esto me ¿cómo me puede dijiste? servir, claro. Sí, o sea, como, y ya casi que te diría que es como algo que es como una especie de reflejo. Bueno, el maestro Uno lo no cuenta, ¿no? También, que hay que estar como atento a todos ahí, elige. ahí bueno, en la novela. ¿Sabes qué te quería preguntar? Bueno, entre otras cosas que tengo ahí en la cabeza, digamos. Bueno, esta admiración que tiene por su maestro, Santiago por su maestro, hace también que, Sí. digamos, o sea, presencie cosas jodidas en su maestro, pero como queda ahí, nada, sin hacer demasiado, ¿no? Desde hechos de violencia con Sí, Mariela, que es la mujer, la musa de este maestro, sí. cuando, bueno, atropella un animal en la ruta, ¿no? Cuando pide plata y en realidad todos, o sea, ya te vas dando cuenta que es plata que no la va a devolver nunca más en la vida. Buscabas esto, ¿no? De que el discípulo tuviera cierta admiración que tapara cualquier cosa. Sí, buscaba algo de eso, pero me empezó a aparecer algo que me di cuenta con el tiempo. En realidad me di cuenta con la lectura de Kumi, de Mariana Komisarov, que Sí, escribió tan generosamente esa contratapa hermosa, muy buena. hermosa, hermosa, pero en el sentido de cuando te hace descubrir algo de tu texto que vos desconocías hasta ese Claro, momento. Eso me parece hermoso, me parece una lectura como muy generosa. Ella me hizo descubrir, claro, el pacto masculino, claro. eh, ese pacto que siempre queda como, siempre es silencioso, como el caso omiso, la omisión entre los hombres, y ese pacto que se genera. Y sobre todo este pacto entre alumno y maestro, porque, claro, para mí roza la homosexualidad, no implícita, Claro. pero sí escondida a través de la admiración. Y pasa mucho eso. Y también se cuela un poco esto de eh, la pregunta, ¿hasta dónde uno puede llegar
tapando cosas de su ídolo, ¿no? Que ha pasado en muchos, hoy estamos en la era de la cancelación, y esto de decir, bueno, uff, no, yo no pensé que era así o que hacía tal o cual cosa. Y le pasa eso a Santiago, de decir, este tipo escribe tan bellamente, tan hermoso, y tiene esta vida de mierda, o sea, es tan Claro. hijo de puta, es tan violento, que cómo puede convertir esa violencia en algo tan bello. Digo, como esa pregunta está flotando en la novela. Yo la verdad es que no me había dado cuenta de, digo, no me senté a escribir una novela sobre eso, pero eso aparece en la novela, evidentemente, hay algo que estaba dando vueltas. Sí, se nota mucho porque hay muchas situaciones violentas que el tipo nada, no hace nada, ¿no? Santiago es como que mira o cuando escucha, ¿no? Que le pega a Mariela, nada, como si Sí. nada. Eh, y después, bueno, nada, cuando los alumnos de él leen, el tipo se está en otro cuarto drogándose, opina, pero como que nada, como muy hasta despectivo, ¿no? En las formas. Eh, Sí, mirá, a mí me gustaba que al principio tenía como esta dualidad, ¿viste? De pensar de, bueno, es un tipo, es un grosso, es un escritor que tira postas, que es como, es un libro abierto, digo, como que tiene como todas esas experiencias, que es genial, que te deslumbra con cada vez que abre la boca. Y a mí me parecía que no, justamente que no, digo, porque para mí el escritor tenía que estar en este lugar de debacle, donde se estaba replanteando su vida, o sea, todo lo que había hecho y que había contado, todos los libros que había escrito hasta ese momento en su vida. eh, y me parecía que el punto era ese, decir, que él pensara, todo lo que hice es una mierda. O sea, todo es mentira. ¿Cómo un tipo así puede enseñarle a escribir a otros y a otras? ¿Cómo puede enseñarle esto de el amor por la literatura, el amor por escribir, el amor por construir un texto y que dure a través de los años y demás? Que es lo que creo que todos tenemos esa fantasía mínimamente, ¿no? Entonces, en esa situación había como una tensión y un equilibrio de un lado y de otro. Sí, de hecho, cuando fue a Copenhague hay una llamada y también, ¿no? Es como que, nada, muy al extremo todo el personaje ese. En un momento me gustó mucho cuando lo prueba a Santiago, cuando va a la casa y le dice, ¿conoces esta terraza, no? Y bueno, tiene que ver con una de las novelas que escribe. Sí, con la Eh, escena esa, claro, exactamente. Me gustaría, ¿puede ser que le hagas un fragmento, Gonza? pero claro. De esa escena, Dale, si la tenés a mano. creo que sí, mira. No la tengo a mano, pero sí. Una que quieras vos, no, no hay ningún problema, la verdad que es un No, no, libro. me gusta esa, me gusta esa. Sí, La es muy primera vez buena. que lo visita. La primera vez que lo visita. Eh, Bueno, hay que contar para que no leyó la novela, que arranca con el personaje Santiago Cruz, bueno, llamando a Loro Castillo, pero después una separación, ¿no? Termina viviendo en un monoambiente, en un sí, mundo de los blogs, ahora vamos a hablar un poquito de eso. acá. Leo hasta donde. Sí, leo. Bien. Dale. Dice así: en el patio había una mesa de plástico sucia y sillas apiladas. Las baldosas con rombos camel daban la sensación de un panal de abejas. Contra la pared de macetas, una escalera llevaba a la terraza. En lo que parecía el living, había una biblioteca que ocupaba 3 paredes desde el piso hasta el techo. Me dieron ganas de revisar todo lo que tenía, ver si marcaba los libros, si escribía en los márgenes. Había una bicicleta de manubrio curvo colgada en un gancho y ropa en el borde de la pileta de cemento, debajo de la escalera. Un jean, una remera beige, medias rayadas y 2 boxers negros con etiqueta gris. Se abrió la puerta y Sayed dijo: ¿cómo se daban esos hijos de puta? Sonreí y me acerqué. Atrás de él había un televisor prendido. Me comentaba lo que estaba viendo. Me miró esperando a que dijera algo y le pregunté: ¿sí? No sé por qué me señaló y volví a sentir que tenía que responder algo. Me preguntó si tomaba vino blanco y cruzó el patio. Se metió en la cocina y gritó que estaba linda la tarde para tomar algo en la terraza. Cuando subimos me preguntó si la reconocía. Estaba nervioso. Le dije que no entendía y me señaló con la cabeza la tapia que daba al frente. Desde ahí se tiró el protagonista de mi novela. ¿Me leíste o no? No me di cuenta de si esa complicidad inmediata la tenía solo conmigo o con todos los que iban a su casa. Parecía un reencuentro, no una primera vez. Tomamos vino sentados en un banco de cemento y azulejos.
Me contó sobre el malvón enano que había trasplantado a la maceta de plástico verde. Las hojas eran como manchas en forma de herradura. Me explicó que florecían continuamente desde la primavera hasta el final del otoño y que crecían poco más de medio metro. Yo sentía, todo parecía formar parte de una clase. Tomá, llévate un gajo, dijo cortando un pedazo de planta. Le dije que en mi casa seguro que se iba a morir, pero él insistió. Empezá con una planta. Le agradecí, agarré el gajo y lo puse al lado mío, en el piso. Me sentía liviano por el vino, así que me dejé llevar. Se escuchó un silbido agudo parecido al del afilador. Sayed se asomó y me pidió que le prestara plata, que después me la devolvía. Le dije que sí, claro. Me paré para sacar un billete del bolsillo y me lo arrancó de las manos. Ahora vengo, dijo, y encaró rápido para abajo. Había refrescado en la terraza. Empezaba a oscurecer. Me senté en el banco y esperé a que volviera. Estaba mareado con el encuentro. No entendía nada. Me acordé de la escena final de su primera novela. El protagonista se paraba en la tapia de la terraza y decía, ya estoy muerto. Y se dejaba caer. No podía creer estar en ese mismo lugar. Muy bueno, muy bueno. Ahora que, Es el primer encuentro de ellos. Y aparte está esta fantasía también, ¿viste? De, que nos pasa mucho. ¿Viste lo que pasa también con el Ulises? Con ese paseo que se juntan y hacen como las mismas, caminan las mismas cuadras. Digo, como hay algo de la fantasía de estar en la ficción, en la exacto, ficción que uno leyó. exacto. Digo, hay algo de eso en donde también le pasa esto con el ídolo. No puedo querer estar viviendo Estoy en el lo lugar que mismo el que el tipo personaje que vi. describió, claro, en su novela. Sí. ¿Por qué decidiste, bueno, situar también, ¿no? En esa época de los blogs, esa sensación por ahí, ¿no? De los que querían que a uno lo lean, pero también siendo anónimos. Porque me parece que fue justamente la primera vez que... Yo, la verdad es que no tuve blog. Intenté 2 o 3 veces, abrí un blog y demás, pero nunca me metí como en la comunidad, nunca la conocí, nunca tuve amigos también que tuviesen blogs y no curtí mucho esa onda. Investigué mucho sobre esa época y hay muchos escritores y escritoras reconocidas en ese momento que tuvieron blogs y de hecho se hicieron famosos o eran famosos en ese momento por sus blogs y demás. A mí me pareció una época justamente en donde estaba esa oportunidad de mostrar lo que uno escribía, pero sobre todo que lo leyeran, de tener lectores y tener lectoras del otro lado, de poder sentarte en cualquier momento, bajo cualquier estado, frente a tu computadora, que es lo que después terminó pasando con las redes sociales y ahora, lo que pasa ahora. Pero en ese momento, digo, como esto literario y Claro. demás, creo que fue una época que marcó un antes y un después. Entonces me parecía que estaba bueno justamente eso, digo, como hubiese cambiado mucho esta historia con las redes sociales, hubiese cambiado mucho si no era en la era de los blogs. Claro. Entonces me parecía como muy literario situarla en ese momento. Sí, ahora hay algo uno puede encontrarse muchos casos de por ahí la inmediatez, ¿no? De los que escriben algo y lo ponen por ahí en Instagram. Eso está muy de moda ahora, pero creo que Instagramer, Bookstagramers. sí, está lleno de eso. Manía de Garabatos se llama el blog, ¿no? Que tiene este Sí, muchacho. Hay una frase que sí, anoté también que me gustó mucho: el arte de robar cosas precisas, eso es lo que te convierte en artista. También aparece, ¿no? En la novela. sí. Yo un poco creo en eso, ¿eh? La verdad que sí, un poco creo en eso, porque creo que en algún punto todos estamos robando algo, todos estamos como atravesados por diferentes historias, digo, como alguna película que viste, varios libros que leíste, algo que te contó alguien. Sí. Creo que el arte justamente es ese, es qué hacer con todo esto, oído, escuchado, leído, qué se hace con todo eso. Es lo que yo te decía hace un rato, digo, esas frases de Piglia. La novela está atravesada por un cuento de Onetti que se llama El Pozo. De hecho, el alma de los hechos, para mí es una frase que me rompió la cabeza. Es esto de que los hechos son recipientes vacíos y que uno los llena con el sentimiento que tiene. Digo, hay algo en lo que creo en eso, eh, pero creo que también justamente pasa por tomar lo que uno necesita para contar otra historia, para contar su propia historia o de la forma que uno quiere contarlo. Pero hay algo de, no sé si robar es la palabra, pero sí de tomar
Sí, sí, está. Y después, bueno, obviamente después lo ficcionás a tu modo, ¿no? Sabes que hay una escena que es muy, muy, la verdad que me gustó mucho, que tiene que ver con Mariela despidiéndose. Y yo hasta lo vi como algo, despidiéndose de Santiago, lo vi hasta como algo maternal. Sí. ¿Lo escribiste de esa manera o después te fuiste dando cuenta al tiro? No, Mauro, mira, esa escena, ¿sabes cuándo la escribí? En plena pandemia, estaba Brenda, mi pareja, con Eloy, en los primeros Zoom del colegio. Estábamos como padres y madres, bueno, seguramente sabrán, explotados y desbordados por todo esto. Yo estaba con estos dos personajes en el bar, Mariela despidiéndose de Santiago. Me gustaba la historia de la mujer mucho más grande que el chico, me gustaba eso. Ya tiene un costado maternal de por sí, pero hubo algo, yo estaba sentado en el sillón de espaldas a Brenda y a Eloy, eh, y me acuerdo que, bueno, estaba esta cosa de no entiendo, no entiendo, no entiendo, y la paciencia y la maternidad a flor de piel, esto de como vivir algo nuevo, y el encierro, digo, como la despedida, y esto de las historias de amor entre mujeres más grandes y chicos más chicos, porque siempre, viste, es un tipo más grande, está cogiendo una pendeja. Claro. Digo, hay algo de lo otro, de lo contrario, que me parecía como, yo quería contar dentro de esta historia una historia de una mujer mucho más grande con un pibe, con el protagonista en este caso. Hubo algo de todo eso que se empezó como a colar dentro de la escena, y yo me acuerdo de esa escena, yo la terminé de escribir llorando. Digo, Ah, como muy, se me muy bueno. caían las lágrimas, se me caían las lágrimas porque me daba mucha pena, y me daba mucha nostalgia también. Había algo que se terminaba, Claro. concretamente. Y yo no sé si era la novela ya, que empezaba como a despedirse, eh, o era la escena en sí, pero había algo que estaba finalizando. Es algo de ruptura, pero además es una escena muy emotiva. Sin spoilear, ¿en qué momento definiste ese final donde también aparece otra persona en la vida de Santiago, ¿no? Sí, sí, bueno, se puede decir, es tiempo después. Él recuerda este hecho como justamente el punto de no retorno en su vida, de lo que le pasa quizás con la escritura y con la literatura también. Eh, el final tuvo varios cambios. Yo sabía que tenía que tener un final trágico de Sayetz, pero después había como una especie como de coda, de epílogo, en donde no podía terminar así. Digo, como hay algo en donde tenía que haber una reflexión final, o que el personaje reflexionara con algo o de algo. Claro, eso pensaba, Porque ¿no? Si terminaba con, bueno, algo trágico en el maestro, es como que le quitaba un poco de luz al protagonista. sí, porque todos tenemos, viste, cuando te preguntan, bueno, ¿y vos cómo te volviste tal o cual cosa? Y uno recuerda como ese hecho, después de mucho tiempo de haberlo vivido, como algo, nada, que a uno le cambió la vida. Y el punto de Claro. no retorno es justamente eso. Es como en qué momento tu vida cambió, sentís que cambió. Eh, y el final tuvo, o sea, como ese final trágico, pero después yo sabía que tenía que venir a un presente, a Claro. una especie de presente. Está contada en pasado, y tenía que tener un presente, tenía que hacer como pie en el aquí y ahora. Igual también fue como muy reescrito, y de hecho, mira, te voy a contar algo. En la FED, la última FED, viste que Sí, la FED que volvió al aire sí, libre, sí. presencialidad y demás, bueno, el manuscrito ya estaba entregado, era como la última versión, y yo me acuerdo que pasé con Eugenia Sicabo, pasamos por el stand de la COP, y hablamos con Marco, me dije, che, bueno, entregaste, no sé qué, y yo había releído ya el manuscrito, y le dije, no lo quiero publicar, Uh, eh, déjame escribir el final. Me dice, no, no, o sea, porque Marco sabe que yo soy muy obsesivo. Me dice, no, por favor, digo, déjame escribir el final, por favor, te digo. O sea, como, y a partir de ese día escribí como 10 o 15 páginas más, porque había algo de desarrollo y también de decantamiento del tiempo. Yo la novela la escribí en la pandemia, durante toda la pandemia, claro. desde el 20 de diciembre del 2019. Fue también una compañía, además de la familia, ¿no? ¿Sí? Pero todo ese proceso interno, digo, también se cuela en Claro. el texto. Hay algo, viste, yo no escribí un diario de pandemia y todo eso que se escribió. No Claro. escribí nada de la pandemia. Digo, todo
estaba como tamizado en esta historia. Había algo del encierro, de la incertidumbre y todo eso que está, seguramente. Entonces, cuando todo volvió como el mundo a la normalidad, digamos, pasó esto, es decir, el final fue lo que más reescribí, muchas veces. Quedó, la verdad que es muy bueno el final también, no lo vamos a contar, pero bueno, deja ¿no? un poco de luz en la historia del protagonista. Gonza, ¿la pensaste o en algún momento como película? O sea, adaptarla a una... No, mira, y la verdad que no sé qué fantasía tienen los escritores y las escritoras con que sus libros vayan al cine. Yo Hay la verdad mucho. que no lo entiendo eso. Para mí escribir un libro es como una epopeya, es como una odisea, como que es gigante, y como que vaya al cine es un quilombo. Que una novela vaya al cine es un quilombo de verdad. Que hacer una película, no saben lo que es, o sea, no saben lo que es. Mira, con Fernando Musa, es un director de cine argentino que ha dirigido varias películas. Compramos los derechos de Ladrilleros, de Selva Almada. Sí. Hace, no te quiero mentir, pero por lo menos 8 años. Pasaron 3 gobiernos en el medio. Y el proyecto está ahí, pero todavía no lo pudimos llevar a cabo. Es muy difícil, Sí. es muy difícil de verdad. Contentémonos con que la novela se lea. Ya con eso ya está buenísimo, de verdad que Sí, está no, no, buenísimo. es buenísimo. No, no, hacer una película es terrible hoy por hoy. No, es Mierda. enorme, y aparte lo más probable es que no tengas decisión en nada de lo que se haga de la película. Sí, 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 no, empiezan a aparecer productoras y ya es como que lo que Sí. decís como queda medio No de es lado, tuyo, ¿no? no es más Ya, tuyo. no, ya no es más tuyo. Gonza, bueno, para finalizar, contá un poquito de lo nuevo que estás escribiendo, que ahora tiene que ver con la familia. O sea, me imagino que estarás haciendo acopio también, ¿no? De textos que Sí, tengan que ver con eso. sí, mira, el otro día, bueno, el otro día no, el año pasado ya, pero me junté con Horacio Convertini, y Sí, él me decía algo que estaba bueno, que es esto de en construcción de la mentira y en el punto de no retorno se diseccionan como diferentes mundos. En uno el mundo del espectáculo, en el otro quizás el mundo literario. Y hay algo de la disección que a mí me gusta. Digo, como hay algo, viste, como de empezar como a ver, como no sé, como abrirle la panza a un sapo y ver como los órganos sí, y empezar a contar sobre eso, que a mí me gusta. La verdad que me gusta. Entonces, obviamente que, viste que siempre hablan de que una primera novela familiar es como la novela debut, en donde uno se saca como nada, toda esa experiencia y demás, y uno a partir de eso empieza como a contar. Y como en mi caso creo que es un poco al revés. Y hay algo del personaje, como del alter ego, quizás, Santiago Cruz, que me gusta. Hay una frase en El punto de no retorno, en donde él mínimamente habla de su padre y de su madre, en donde dice que su hermana y él son como ese agujero que les quedó enganchado en la ropa al padre y a la madre. claro. Eh, y hay algo de esa frase en donde a mí me hace ir como para atrás y como construir esa historia familiar. Entonces sí, ahora en este momento estoy haciendo acopio y demás. Igual ahora me empecé a copar un poco con escribir una obra de teatro. Y Ah, muy estoy bueno. también sobre un poco la familia y el ensamblamiento familiar y la estructura familiar que fue como mutando y demás, pero empecé a escribir una obra de teatro y estoy como en eso, ahí. ¿Y ahí en la obra iría por algo más dramático o más comedia? No, 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 a mí me gusta mucho el humor, digo, el humor negro, la ironía, la acidez, me gusta, me convoca, y iría por ahí, iría por ahí. Bueno, Gonza, un placer tenerte acá en Entrevidas. Igual, Mil gracias por esta charla. Y seguramente ya nos veremos en igual, algún evento. seguramente que sí. Te mando un beso grande. Un abrazo grande. Chao, chao.